muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en estos días, por las relaciones, por el buen ambiente. Gracias, Señor, porque de verdad que tener la vida contigo es increíble, Señor, y gracias por hablarnos, por bendecirnos, por cuidarnos, Señor, por mimarnos con tantos detalles. Y ahora queremos disfrutar de este taller. También te pedimos que bendigas el resto de los talleres, que cada persona que esté asistiendo a un taller pues pueda aprender, disfrutar, Señor, y que este tiempo sea de bendición y de edificación para nuestras vidas y también para nuestras iglesias locales, Señor. Ayúdanos y ahora dame sabiduría, Señor, para poder explicar con sencillez este asunto tan importante que está en tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a estar viendo un taller que lo he titulado Mentorado, discípulos haciendo discípulos. La figura del mentor precisamente es algo también muy parecido a aquel que está cuidando de otra persona. Así que si nunca has escuchado ese término, ese concepto de un mentor, es la persona que te ayuda en tu crecimiento, a superarte. Ahora veremos alguna definición más sobre este concepto, ¿vale? Pero he querido titular Mentorado, discípulos haciendo discípulos, porque creo que siempre vamos a estar en crecimiento, siempre vamos a ser discípulos de Jesús, siempre. Muchas veces creo que el error que cometemos algunas iglesias es que creemos que el discipulado es para la persona que viene nueva, le damos un curso y ya creemos que el discipulado ha terminado. Y eso no es así, el discípulo siempre está creciendo y nosotros tendríamos que estar siempre siendo discipulados y discipulando a otras personas. Este lema pues está basado en un pasaje que creo que todos los que estamos aquí conocemos, ¿no? El pasaje por excelencia que habla sobre la importancia del discipulado es, entre otros, Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Alguien lo puede leer? Por tanto, id y haced discípulos. Por tanto, id y haced discípulos. He querido aquí marcar algunas cosas. La primera es el verbo y es ir. Y creo que este es el principal error que muchas veces cometemos, porque hasta que no cambiemos el chip, creo que a veces vamos a querer discipular a las personas trayéndolas a la iglesia. Y este versículo no te dice traer, este versículo te dice que ir. No sé si tú te has dado cuenta de que la gran mayoría de nuestro tiempo solemos invertirlo en relaciones con personas creyentes. ¿Cuántas personas tienes en tu lista de contactos que no son personas creyentes? En tu lista del móvil. De lunes a domingo, ¿cuánto tiempo pasas con personas no creyentes? Esto es algo que en este último tiempo mi mujer y yo estamos tratando de cambiar un poco la dinámica, porque la verdad es que estoy sorprendido de cómo con tanta facilidad llenamos nuestra agenda, y está bien, ¿no? De que estemos siempre atendiendo a personas, como pastor pues siempre tienes que estar cuidando a diferentes familias, jóvenes, pero me di cuenta que no tenemos vida con personas no creyentes. Así que de manera intencional estamos haciendo algunos proyectos como familia. Mi mujer está, por ejemplo, ahora estudiando inglés y es su campo de misión y queda con personas para tomar café, para pasear. Yo todas las semanas tengo un grupo de jóvenes donde juego a fútbol todas las semanas y son chavales no creyentes, y entonces trato de tener relaciones. Hablando con Daniel Requena, el pastor de Castelldefels, me decía que este año él está preparándose unas pruebas para el triatlón y que él está viendo esto también como parte de su ministerio, para tener contacto con personas no creyentes. De hecho, con la persona con la que entrena es un amigo que no es creyente y entonces está creando puentes. Así que quiero que entendamos desde el principio que todos los que estamos aquí tenemos que intentar pasar tiempo con personas no creyentes. Conozco muchas personas que se convierten y a los meses prácticamente ya desconectan de su familia, empiezan a ver menos a sus amigos, y es porque, claro, el cristianismo también tenemos tantas actividades, ¿verdad? Y hay tantas opciones que muchas veces podemos estar desvinculándonos del mundo al que queremos alcanzar. Así que quiero que desde el principio pensemos que para poder discipular tenemos que estar con personas no creyentes, y para eso hay que sacar tiempo, y que tenemos que hacer discípulos. Y un discípulo no se hace en una semana, ni en un mes, y casi que ni en un año. Hay que pasar mucho tiempo para que tú puedas convertir a una persona, puedas ver el crecimiento de alguien. Mira, quiero que reflexiones en esta primera pregunta. ¿En qué has empleado tu tiempo estos 3 últimos años? Medita un momento ahí donde estás. ¿Qué es lo que has estado haciendo estos 3 años? Si tuvieras que hacer un gráfico y
dividir ese gráfico en diferentes partes con lo que has estado haciendo, pues pondría cuánto tiempo estudiando o trabajando, la familia, la iglesia, el deporte, tiempo de ocio. ¿Qué has estado haciendo estos 3 últimos años? Pues mira, me he estado preparando para unas oposiciones, he intentado sacarme ya el carnet 7 veces y creo que me lo van a regalar porque siempre suspendo, yo qué sé. Piensa qué estás haciendo durante estos 3 años. Porque mira qué interesante la pregunta, si la cambiáramos y quedara de esa manera. ¿En qué emplearías el tiempo si te quedaran solo 3 años? Esta es muy buena. De hecho, yo te animo a que a partir de este momento tú trates, no ahora, pero quizás en un momento que estés a sola, puedas pensar si lo que estás haciendo en estos 3 últimos años lo harías si supieras que te quedan 3 años. Porque si lo haces sabiendo que te quedan 3 años, entonces es señal de que es algo muy importante. ¿Lo entendéis? Porque cuando uno piensa que me falta tiempo, que el tiempo corre hacia atrás, entonces al final dedicas tiempo a lo urgente, a aquellas cosas que son prioridad en tu vida. Hay una película que a mí me gustó mucho y se llamaba In Time. ¿Habéis visto esa peli? In Time. Es una pasada. ¿Sabéis de qué va? Es una película que la trama es que las personas, la vida, es una cuenta atrás. Tienen un reloj en la muñeca y entonces un reloj virtual y ellos, desde que nacen, tienen un cronómetro corriendo hacia detrás. Así que ellos saben el tiempo que les queda de vida y la dinámica es que cuando tú trabajas te dan vida, te dan tiempo para que vivas más tiempo, puedes cambiar el tiempo con personas y hay algunas escenas donde le quedan algunos minutos, ¿no? Y empieza a entrar la ansiedad porque necesita conseguir tiempo. Yo recuerdo que esa película me hizo mucho que pensar con respecto a esta pregunta. Qué bueno sería que fuésemos conscientes de que nuestro tiempo corre hacia atrás. No vamos a vivir ahora con la ansiedad de que voy a morir, pero sí que entendamos que nuestro reloj, el que tenemos en la muñeca, va hacia adelante. Pero el reloj delante de Dios es un reloj de arena que va hacia atrás. En el momento que Dios nos regala la vida, Él hace así y le da la vuelta a nuestro reloj de arena. Él no nos dice cuándo vamos a morir, pero tendríamos que ser conscientes de que el tiempo va pasando. Por eso dice Pablo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El único que supo cuándo iba a nacer y cuándo iba a morir, ¿quién fue? Jesucristo. Y como Él es nuestro máximo ejemplo en todo, pues entonces yo tendría que decir, bueno, si Jesús sabía lo que iba a pasar en su vida y cuándo iba a morir, en algunas ocasiones dice, todavía no es mi hora, no ha llegado mi momento, no, Él sabía cuándo iba a morir. Así que vamos a analizar muy brevemente qué es lo que hizo Jesús sus 3 últimos años. Porque la manera como Él empleó esos 3 años hay mucha sabiduría y si nosotros queremos imitarlo a Él, también tenemos que hacerlo en cuestión del tiempo. Mirad, y yo veo a la luz de los evangelios, sobre todo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que Él dedicó el tiempo a moverse con las personas en 3 grandes bloques. Para aquellos que estáis anotando, Jesús realizó su ministerio con multitudes, también estuvo atendiendo a grupos medianos y por último al grupo pequeño. Vamos a analizar primero las multitudes. Las multitudes es cuando muchas personas están siguiendo algo o escuchando a Jesús porque le convenía lo que estaba diciendo o porque realmente sacaban algún tipo de beneficio. ¿Os acordáis? Él hace la multiplicación de los panes, de los peces, entonces claro, la gente empieza a decir por Instagram de que hay uno de Nazaret que da de comer gratis. Entonces cuando la gente sabe que Jesús está en Capernaum, ¿dónde iba la gente? A escuchar a Jesús. Cuando escuchan también de que Él te sana, pues todo el mundo iba para allá. Así que algo interesante de las multitudes es que son muy variantes. Van buscando al final un beneficio personal. Y Jesús, que conoce esto de las multitudes, pues cuando quiere zarandear las multitudes, Él soltaba un mensaje así radical, potente. ¿Queréis venir conmigo? Pues negarse a sí mismo. ¿Y qué hacían las multitudes? ¡Bum! Se iban, ¿no? No quiero decir nombres, pero hoy con mucha facilidad algunas iglesias saben tocar 2 o 3 teclas para recibir multitudes. Y entonces las multitudes al final son consumistas espirituales. Te monta una iglesia que toca esas 2 o 3 teclas que capta la atención de las multitudes y en 2 semanas ya tienes la iglesia vacía. Porque mucha gente va buscando lo sensorial, va buscando quizás algo guay, va buscando algo que quizás no me confronte tanto, quizás un mensaje más light. Así que las multitudes siempre se van moviendo así a lo largo de la historia. Y Jesús siempre, como he dicho, cuando Él quería probar quién era realmente parte de la multitud y quién era discípulo, Él confrontaba y las personas salían. Así que vemos en la Biblia que Jesús le dedicó tiempo a las multitudes, pero no tanto. Al Sermón del Monte, cuando hizo la multiplicación de los panes y los peces, y varias ocasiones
donde él dedica tiempo a las multitudes, pero no era su énfasis principal. Quizás dedicó más tiempo a los grupos medianos, ¿verdad? Vemos a Jesús muchas veces predicando en casas, con un grupo de discípulos que no era solamente los 12, vemos los 70, vemos grupos medianos donde Jesús también está enseñando y donde ahí en los grupos medianos pues puedes trabajar asuntos generales, puedes enseñar, transmitir información, darles visión, dirección, y esto trayéndolo a nuestro campo, al mundo evangélico, pues serían por ejemplo campamentos, reuniones, eventos, seminarios, ¿no? Grupos medianos, donde quizás queremos trabajar algo con un buen grupo, una visión, una palabra, y entonces venimos aquí y transmitimos la información y luego vosotros os marcháis. Pero si te paras a pensar, Jesús tampoco dedicó todo su tiempo al grupo mediano. Creo que todos sabemos que Jesús aprovechó el máximo tiempo para trabajar con un grupo pequeño. Y esto está relacionado con un grupo de 2, 3 personas. Él tuvo su grupo más íntimo hasta 12 hombres. Y Jesús dedicó tiempo y energías a influenciar a esas personas porque él sabía y él tenía una buena estrategia. Yo desgasto mi vida, mis 3 últimos años, en formar a personas para que luego ellos tomen el testigo y sigan. Y mira si lo hizo bien Jesús, que el cristianismo ha llegado hasta el 2019 por medio de estos 12 hombres. Por supuesto que había más discípulos, pero los principales sabemos que son ellos, ¿no? Jesús quedó con Zaqueo para tener una conversación profunda con él. Jesús tiene una explicación impresionante en Juan capítulo 3 con Nicodemo. Jesús dice en Juan capítulo 4, le era necesario pasar por Samaria. Por cierto, no tenía que pasar por allí, pero él pasó porque sabía que a la hora sexta había una mujer más vacía que el cántaro. ¿Te acuerdas? La mujer samaritana. Así que él va hasta Samaria para tener una conversación profunda con esta mujer, que termina el encuentro con la mujer samaritana y dice que ella fue a la ciudad y le dijo todo lo que había hablado con Jesús, ¿no? Así que vemos una estrategia muy interesante. Jesús teniendo conversaciones, influenciando a un grupo pequeño. Yo he puesto aquí una frase que suena muy bonita, pero que creo que puede ser real. Se necesita un solo discípulo para cambiar el mundo. ¿Qué piensas? ¿Crees que es cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Es posible? A lo largo de la Biblia, si te paras a pensar, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios utiliza muy pocas veces a una gran multitud para hacer cosas. Siempre utiliza a hombres, a mujeres, grupos pequeños, Josué y Caleb, Ruth, la reina Esther, David, Abraham, Daniel y sus 3 amigos. Así que, bíblicamente vemos que Dios no necesita multitudes. Ni siquiera necesita grupos medianos, necesita a un hombre, a una mujer, a un anciano, a un jovencito que le diga al Señor, Señor, yo voy en serio. Así que quiero que veamos qué es lo que vamos a estar estudiando por medio de este taller. Todo este esquema lo vamos a tratar de desarrollar. Y por favor, aunque yo estoy hablando, pero podéis levantar la mano, podéis dar alguna opinión, interrumpirme, ¿vale? Vamos a ir luego haciendo algunos momentos así más prácticos para que podáis también darme vuestra opinión, pero principalmente este es el resumen de todo lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver qué es un mentor, cuál es el papel, cómo podemos trabajar el seguimiento con las personas, las funciones del mentor o del discipulador, responsabilidades, algunos objetivos, algunos peligros también que tiene el trabajar con personas, ¿vale? Así que este es el esquema general y vamos a ir desarrollando. Si alguien quiere luego tener el PowerPoint, me lo decís y por 25 euros lo paso, ¿vale? Así que la pela es la pela, ¿no? Así que cualquier cosa que necesitéis me lo decís por un módico precio, yo os lo paso a vuestro correo electrónico. Venga, vamos adelante. ¿Qué es un mentor? ¿Alguien puede leer, por favor, ahí en voz alta? Una definición de un mentor. Venga, si lo veis. Un mentor es una persona de conocimiento y sabiduría a nivel personal y en la palabra de Dios que comparte su experiencia con otras personas también llamados discípulos. Vale, esto es una definición. Es alguien que tiene más conocimiento de la vida, más experiencia, más conocimiento de la palabra que tú, y entonces tú le pides que camine contigo para que te enseñe, ¿vale? Podríamos decir que un mentor es alguien que su experiencia o su conocimiento la imparte, la transmite a otra persona. Un mentor es alguien que aconseja y que reta a su discípulo para que dé lo mejor de sí mismo en todas las áreas de su vida. Y he puesto aquí que todos necesitaríamos tener un mentor. ¿Podemos levantar la mano los que hoy día identificáis un mentor en vuestras vidas? ¿Hay alguien aquí que tenga un mentor en su vida? ¿Podéis levantar la mano? Muy poquitos, ¿no? ¿Hay alguien aquí que esté mentorando, que esté discipulando o cuidando a otra persona? ¿Podéis levantar la mano? También muy poquitos.
El reto de este taller y el llamado y el propósito de este taller es que cuando terminemos, todos los que estemos aquí tratemos de encontrar a alguien con quien yo voy a caminar y a alguien a quien yo voy a cuidar. Ese es el resumen de lo que quiero conseguir por medio de este taller. Te lo voy a volver a repetir. El objetivo de este taller es que, si es posible hoy o la próxima semana o dentro de un mes, tú pienses en alguien que va a acompañarte en tu crecimiento espiritual y pienses en alguien a quien tú puedes ayudar. ¿Vale? Porque todos necesitaríamos tener un mentor. ¿Alguien sabe qué es esta imagen? ¿Qué entendéis por esta imagen? Una maratón. ¿Una maratón? ¿Qué más? ¿Una carrera? Juegos Paralímpicos. ¿Juegos Paralímpicos? Sí, casi todo el mundo dice eso por las gafas, eso, ¿no? Parece que está... Pero no está llevando una ciega, ¿eh? Pero sí, pues podría ser también. Una persona haciendo running. Dos, sí. Bueno, esta foto, específicamente, este hombre que lleva ahí el peto, en el mundo del atletismo se le conoce como la liebre. La liebre es una persona que tiene un ritmo mejor que el tuyo corriendo. Así que esta chica o esta señora lo que está haciendo es correr con alguien que tiene un ritmo mejor que el suyo. Y esto está comprobado que dentro del atletismo las personas van corriendo con personas que van marcando mejor el ritmo y eso hace que tú crezcas, que tú te vayas superando. Así que la figura del atletismo se le conoce como la liebre, la persona que va delante, la persona que va diciendo más, hemos pasado 3 segundos tarde, ¿no? Y te va tirando y claro, él puede más que tú, por eso él va siempre delante. Esta es la idea, ¿no? Es una ilustración, algo visual para que tú entiendas lo ideal que sería que tú encontraras a alguien que estuviera un poquito por delante de ti. Alguien que te diga, yo me quiero enganchar a esta persona y me gustaría crecer con él, me gustaría ir a su ritmo. Estoy viendo que él es un buen esposo, estoy viendo que él es un buen padre, así que me pego a él y voy con él a comer y si puedo voy a su casa y paseo con él porque quiero aprender de él. ¿Lo entendéis? Es engancharte a una persona para que tú mismo también puedas crecer como cristiano. Dice Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 y 10, dice, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero dice aquí con exclamación, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Yo creo que en nuestra iglesia hay mucha gente sola. Más de lo que nosotros podemos pensar e imaginarlo. Mucha gente sola. Algo que a mí me entristece mucho es cuando voy a campamentos, a retiros y alguna persona me cuenta algo, pero gordo de verdad, en alguna situación difícil, y la persona está ahí llorando y se desahoga, y después de escucharla yo casi siempre le hago una pregunta a esta persona, le digo, mira, esto que me estás contando, ¿lo sabe alguien en tu iglesia? Y la sorpresa que me llevo casi siempre es que no lo sabe nadie en su iglesia. Y esto a mí me hace pensar como creyente y también como pastor. Porque yo entiendo, ¿no?, que muchas veces cuando viene alguien de fuera, pues te da oportunidad para poder hablar cosas y es así, ¿no? Yo vengo ahora de fuera y tú quieres contarme algo y dices, mira, se lo voy a contar a Moisés, que luego él se marcha y no está aquí dentro de la iglesia. Pero tendríamos que pensar qué está sucediendo, que en nuestras iglesias no estamos creando un terreno, un contexto donde la gente realmente pueda ser sincera, transparente. Donde la gente pueda hablar de sus pecados, de sus miserias, de sus luchas, de sus vicios, de sus crisis matrimoniales. ¿Qué está pasando? A mí personalmente, a mí me daría mucha tristeza que mis jóvenes tuvieran que abrir su corazón con alguien externo y no tuvieran la confianza para hacerlo conmigo. Me haría que pensar como pastor, como ministerio, me haría que pensar la figura como ellos me están viendo a mí. ¿Me entendéis? Ahora, es comprensible de que alguna persona pues diga, mira, pues con Moisés no conecto con otro hermano de la iglesia, o viene un invitado y quiero abrir mi corazón. Pero cuando dentro de nuestras iglesias no tenemos este tipo de relaciones, algo está fallando. Y dice la Biblia, ay del solo. Hay de aquellos creyentes que caminan solos. Por eso creo que es muy importante este taller y es muy importante que tú le pidas al Señor un amigo, un hermano con quien tú puedas abrir tu corazón. A quien tú le puedas decir, mira, ayer hice eso, y la persona no abra los ojos espantado, ni te juzgue, ni cambie su manera de verte, sino que te acepte y esté contigo y siga ayudándote para crecer, ¿no? Así que vamos a ver quién es un mentor.
Pues un mentor somos todos nosotros. Sin darnos cuenta, todos estamos influenciando a otras personas. Los jóvenes que estáis aquí, sin que lo sepáis, sois los mentores, los referentes de los adolescentes. Los chicos que están aquí, que tienen 12, 13, 14 años, aunque no lo sepáis, pero ellos ¿a quién están mirando? A vosotros. Si ven que los jóvenes están implicados en la iglesia, ellos van a querer también implicarse en la iglesia. Si ellos ven un noviazgo bíblico, un noviazgo que están haciendo bien las cosas, pues ellos van a tener un referente, van a tener un modelo. Y así también los niños y los solteros, pues los matrimonios sois los mentores de los solteros. Así que sin darnos cuenta, todos estamos influenciando. Así que todos somos mentores sin saberlo, todos estamos influenciando a otras personas. Un mentor es diferente a un colega. Un mentor es aquella persona que cuando te tiene que reír la gracia te la ríe, pero que cuando te tiene que exhortar, te exhorta. Porque muchas veces cuando he dado este taller me dicen, no, yo tengo un mejor amigo, ya, pero si tu amigo no te está confrontando, si tu amigo no te está hablando claramente, ese no es un mentor, ese es un colega. Pero quiero que entendamos que hay una diferencia. Y yo creo que este aspecto del mentorado, del discipulado, es el rol o el fundamento básico de una comunidad que se multiplica. Nosotros ahora en nuestra iglesia, yo llevo 2 años pastoreando la iglesia de Cádiz y llevamos 6 meses, todas las semanas, estudiando el discipulado. Porque en 2 años hemos experimentado un crecimiento, ahora somos casi 150 personas, y un hombre no puede cuidar a 150 personas. Cuando una iglesia no entra en esa dinámica, entonces empiezan las críticas. Yo ya he sido criticado, ¿no? El pastor no me llama, el pastor no me visita, es que le dije que tenía un problema y ahora no me ha llamado, y es que me ha dado cita para dentro de 2 semanas. ¿Pasa eso en vuestra iglesia? Muchas veces, como no nos sentimos atendidos, y entonces demandamos y creemos que el que está ahí arriba tiene que estar cuidando a todo el mundo. Y es que eso no es posible. Es que un hombre no puede cuidar de 100 personas. Un hombre no puede cuidar ni de 20 personas. Así que el Señor estuvo hablando esto a mi corazón, y entonces cada semana estamos estudiando este asunto en la iglesia, porque creo sinceramente que si nuestra iglesia, y ojalá que también la vuestra, entendéis esto y empezáis a practicarlo, en muy poco tiempo vais a ver frutos muy, muy bonitos en vuestra congregación. En Palma del Río estuve 5 años. Palma del Río es un pueblo de Córdoba y estuve 5 años pastoreando, y sin exagerar, os digo que en esos 5 años pasaron como, yo qué sé, 80, 100 personas por la iglesia, en 5 años. Y no digo pasar de venir un domingo puntual, no, digo de estar una temporada. Algunos estuvieron 3 meses, 4, 5 meses. Una pregunta, de 80 personas, ¿cuántas pensáis que han quedado en la iglesia? Venga, decid un número. De 80 personas, ¿cuántas pensáis que han quedado en la iglesia que estuvimos pastoreando durante 5 años? 40. Venga, otro número. 20, 10. Ninguna. 60, ninguna. Bueno, pues esta chica que está aquí, la más alta, es la única que ha quedado con su marido. Y esa mujer que sostiene el micrófono es una hermana de la iglesia que estuvo durante 2 años, todas las semanas, cuidando a esta chica. La diferencia con las otras 79 personas es que ninguna de esas personas se dejaron discipular. Yo creo que es algo bastante importante. Probablemente también se fueron por otros motivos, pero cuando medito en eso, me doy cuenta de la importancia del discipulado. Así que después de un tiempo, pues le hicimos esta fotografía, le hicimos este regalo a cada una de ellas, ¿no? A la hermana y también a la chica que se convirtió, y pusimos Proverbios 17, uno de los versículos más bonitos para mí. Dice, todo tiempo aquí pusimos ama a la amiga, y es como una hermana en tiempo de angustia. Esta chica apareció un domingo en la iglesia porque se metió en internet desesperada, puso iglesia evangélica porque hace tiempo le habían hablado, apareció la dirección de nuestra iglesia, llegó un domingo, el Señor yo creo que la salvó ese mismo domingo, porque precisamente cuando llegó ese domingo yo predicaba del nuevo nacimiento, y empezó a llorar, y bueno, y ahí se quedó, y semana tras semana empezó a caminar con esta hermana, y luego a los 2 meses ella empezó a hablarle a su marido se convirtió, y es el único matrimonio que ha quedado de 5 años de ministerio. Así que yo creo que es muy importante que entendamos que en las relaciones, para que haya crecimiento, tenemos que invertir tiempo. Discipulado, mentorado, todo ese taller, se necesita tiempo. Y ese es el problema, que hoy día no estamos dispuestos a invertir nuestro tiempo en personas. Hoy día preferimos dar una ofrenda,
preferimos hacer otras miles de cosas, pero nos cuesta mucho invertir el tiempo en otras personas. Y Jesús lo hizo, esta hermana lo hizo, y conmigo también lo hicieron. Yo he tenido un mentor en mi vida desde los 13 años que conocí al Señor, hasta ahora que tengo 34, he ido teniendo diferentes mentores. Hoy día un pastor de Córdoba con el que estuve pastoreando es mi mentor, con el que yo quedo, con el que yo camino junto a él. Estamos en una etapa de rendición de cuentas, donde nos contamos cómo estamos, nos preguntamos. Así que vamos a ver algunos objetivos de esta relación, ¿vale? Si queréis anotar algunos de los objetivos que hay que tratar de conseguir en la relación del discipulado, del mentorado. Primero, desarrollar una amistad. Hemos dicho que hay una diferencia entre ser colega y ser mentor, pero es importante que se trabaje la amistad, porque al final tú abres tu corazón con aquellas personas que son tus amigos, ¿no? Que tú sientes confianza. Así que es importante que en ese tiempo hagamos cosas juntos también y podamos tener tiempo de calidad para que crezca la amistad. Segundo, es una relación donde tú permites a la persona que te aconseje, o donde tú llamas a la persona cuando tienes que tomar una decisión, le pides un consejo. De esto se trata también el discipulado. De animar cuando lo estás pasando mal, de corregir cuando tienes que cambiar alguna actitud, algo que estás haciendo mal, pues le das permiso a la persona para que te corrija, ofrecer amor y apoyo en los momentos difíciles, en alguna crisis, en alguna situación difícil que tú estás atravesando en tu vida, la persona está ahí sosteniéndote, ayudándote. Es una persona que aborda problemas. Mira, nosotros, no sé si te pasa lo que me pasa a mí muchas veces, que alguien viene, te cuenta un problema y nosotros le decimos, ya oraré por ti. A veces es la muletilla que tenemos los cristianos, ¿no? Viene la persona, te cuenta un problemón y tú dices, ya oraré por ti. Yo me di cuenta, sobre todo cuando estaba en esta dinámica de todos los fines de semana fuera, pues claro, la gente viene y te cuenta un montón de problemas. Y yo, con buena actitud, de verdad, yo siempre decía, voy a estar orando por ti. Y me di cuenta que no oraba por las personas. Pero que la persona se iba como tranquila, como diciendo, uy, pues Moisés va a estar orando por mí. Así que, bueno, ya verá cómo esto cambia. Y digo, ostras, es que le estoy mintiendo a la persona, le estoy mintiendo al Señor. Entonces yo, desde hace ya mucho tiempo, yo ya no le digo a nadie voy a orar por ti si no me comprometo a hacerlo. Porque a veces podemos dar esa frase como una aspirina para que la persona se quede tranquila. Entonces, si tú le cuentas un problema a alguien, le estás contando el problema para que juntos trabajéis en el problema. Y muchas veces en las iglesias lo que no hacemos es trabajar los problemas. Venimos, contamos el problema, yo estoy aconsejando a varios matrimonios, empiezas a identificar cosas, le dices cosas que tienen que cambiar y ya no aparecen más. Entonces, ¿cómo te voy a ayudar? ¿Cómo vamos a ver el crecimiento en ti si no trabajamos, si no abordamos el problema? Así que esta es una relación donde se trabajan los problemas, donde trabajas también el motivar a la persona, desafiar, consolar en momentos de dificultad. Quizás una de las cosas más difíciles es cuando tienes que corregir, cuando tienes que exhortar a las personas. Yo me acuerdo, hace una década, 2 décadas, cuando yo era jovencito y mi pastor me llamaba a su casa o al despacho de la iglesia y me tenía que exhortar por algo, y a él no le temblaba el pulso, Y me sentaba, siéntate, Moisés, cierra la puerta, mira, el otro día lo que hiciste con los jóvenes estuvo muy mal. Y cuento esto porque me he dado cuenta que en muy poco tiempo la sociedad ha cambiado tanto, que no sé cómo es aquí, pero cuando tú tienes que sentarte con alguien en la iglesia para exhortarlo, bueno, yo a veces voy... Yo, el pastor, voy con unos nervios porque digo, a ver cómo le va a sentar, le compro una caja de bombones antes de decirle nada. Mira, hermana, que te trae una cajita de bombones, ¿por qué? No, lo abrimos, comemos juntos, no sabes cómo entrarle. Hoy día llevamos muy mal la exhortación, pero yo entendí hace mucho tiempo que la persona que más te ama es aquella que te corrige. A lo largo de mi vida yo me acuerdo de personas que me han estado ahí corrigiendo y al principio los veía y decía, quiero huirles. Pero hoy día son las personas más importantes en mi vida. Aquellos que te sonríen, que te felicitan y te dan el golpecito en la espalda siempre, esas personas quizás no van a marcar tanto tu vida como aquellos que te están constantemente corrigiendo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que queráis decir hasta este momento de lo que hemos visto en el taller? Estáis muy callados, no sé qué está pasando por vuestra mente, así que lanza la primera. Tú has hablado de, al principio, que es bueno tener un mentor. Sí. ¿Cómo se busca ese mentor? Ese es el final del taller. Si quieres te hago un spoiler. Muy buena. Me refiero sobre todo a los que somos creyentes de toda la vida y parece que no necesitamos, tampoco parece a nivel iglesia que necesitaras un mentor,
pero en realidad a veces lo necesitas más que ninguno. Así es. Al final me lo cuentas. ¿Alguien más? Estoy buscando aquí que se me ha venido algo a la mente. Mientras, si alguien más tiene algún comentario, ¿queréis decir algo? ¿Alguna pregunta más? En el caso del mentor, Sí. el sexo es importante, imagino. Sí, es importante, es importante. Vamos a hablar también de ese punto, sobre la importancia de escoger a la persona, pero déjame un segundito a ver si tengo aquí. Otra creo que es importante el tema de... Sí, te escucho. El tema de aconsejar cuando estás discipulando a alguien y que es mayor que tú y tienes que aconsejar por la situación que está pasando, porque tiene que cambiar cosas. Ha nacido de nuevo y posiblemente tiene que cambiar cosas, situaciones, conflictos, y a veces es complicado aconsejar porque claro, lo estás conociendo y no sabes cómo va a pensar o actuar, porque claro, ha nacido de nuevo, va creciendo, pero claro, depende del consejo que le des, puede ser factible o no. Entonces, creo que también, como por el primer punto, desarrollar esa amistad, ¿no? A veces la amistad necesitas tiempo, pasar tiempo con él o con ella, y creo que es importante, ¿no? Para poderle aconsejar en esos momentos de dificultad qué harías, qué no harías a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Y a veces es complicado, tienes que pedirle a Dios sabiduría para, en algunos casos, no meter la pata, porque tienes que aconsejar cosas que son cruciales para la vida de ese discípulo, ¿no? Entonces hay que pensar muy bien lo que se tiene que decir, incluso a veces tiene que doler, te duele a ti más que a la persona que estás aconsejando, ¿no? Y a veces es complicado, ¿no? Estar en ese punto, si lo estás haciendo correctamente o vas a meter la pata, porque el hecho de discipular es preparar a otra persona, ¿no? Y entonces tú tienes tus propias también limitaciones, tienes tus fallos, tienes tus carencias. Sí, estaba buscando algo que compartí hace tiempo en una serie de predicaciones sobre Colosenses, no lo tengo aquí, con relación a lo que decía el hermano, y era en una página, no sé si fue Protestante Digital o en Gospel, Coalición, había unas estadísticas del ministerio pastoral que a mí me hicieron temblar. Hablaba del ministerio pastoral y de lo solo que se encuentran muchas veces los pastores. Entonces, con respecto a lo que decía el hermano, ¿no? De muchas veces pastores, incluso personas ya mayores o adultas o que llevan años en el Señor, que piensan que no necesitan abrir su corazón con nadie, ¿no? Y hablaba de porcentajes de pastores que reconocen que no tienen amigos, de personas que reconocen que han caído en pecado y nadie lo ha sabido durante años. Así que todo esto también nos libra, ¿no?, de entrar en ese terreno. Así que, mirad, por avanzar un poco más, vamos a ver algunas funciones que tiene el mentor, ¿no? Y aquí vamos a ir respondiendo a algunas de las preguntas que me estáis formulando. Tienes que buscar una persona que sea un intercesor, alguien que esté orando por ti, porque al final nosotros creemos que el cambio, como decíamos esta mañana, el cambio lo produce el Señor en el corazón. Así que tienes que tratar de encontrar a un amigo, un compañero, un líder, una persona con quien vayas a caminar que esté orando por ti, que esté intercediendo por tu vida, porque creemos que los cambios finalmente los tiene que hacer el Señor. La amistad, lo que hemos estado hablando antes, lo que estaba diciendo también ahora el hermano, la importancia de tener amistad para poder abrir tu corazón, tener confianza, no sentirte criticado, juzgado, sino que haya un vínculo de amistad. Pastor, esto fue algo que cuando llegamos al seminario me llamó la atención. El director del seminario nos dijo que todos éramos pastores. Y claro, yo antes solamente tenía el concepto de pastor, pues el ministerio pastoral, ¿no? Pero él nos decía que todo creyente realmente tiene que estar pastoreando en el buen sentido a otras personas, ¿no? El concepto pastor no es solamente en cuanto a ministerio, que sí, que Dios elige y llama y capacita a personas para el ministerio pastoral, pero todos tenemos que ser pastores de nuestros hijos, pastores de una persona que no es creyente, pastores de un creyente en la iglesia. Y un pastor lo que hace pues es cuidar, alentar, animar, ofrecer alimento espiritual, ¿no? Todos tendríamos que ser maestros, ¿no? Pedro le escribe a la iglesia diciendo, debiendo ser ya maduro, todavía tengo que estar dando leche espiritual. Así que
No puede ser, hermano, que vayan pasando los años y que nuestro conocimiento teológico de las Escrituras, de Dios, se quede ahí estancado. Nosotros tenemos que ir aprendiendo. Tenemos que ser como la iglesia de Berea, ¿no? Que tenían una actitud de querer aprender, de querer conocer de la palabra para que luego podamos ayudar a otros. En la medida de que tú aprendas más, pues el Señor te va a abrir puertas para que puedas influenciar a otras muchas personas. Es importante que el mentor que tú elijas, o si tú eres mentor, pues que seas un modelo, un referente. Yo creo, y yo muchas veces lo que hago, por ejemplo, con los jóvenes, trato de todas las semanas ir viéndome con jóvenes de mi iglesia, y lo que hago es que no lo llevo al despacho y le doy una charla, un estudio, sino que lo traigo a casa a comer. Si voy con los niños al parque, me llevo un joven al parque para que esté conmigo en el parque. Si voy a hacer la compra, pues lo llamo, si no tiene nada y que venga conmigo. Voy al cine, cuando voy a predicar, pues siempre que voy a predicar por allí por Andalucía me llevo a alguno de ellos, porque lo que quiero es que ellos vean el cristianismo en mi vida. Lo que quiero es enseñarles a ser padre con el ejemplo. Luego vendrá el día que demos un taller de cómo ser padre, o de cómo ser esposo, ¿no? Pero yo lo que quiero es que puedan ver al Señor en mí. Y claro, ese es un reto muy grande, porque hay cosas que ven que no están bien. Pero tenemos que estar dispuestos a esto, ¿no? Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Somos capaces nosotros de decir eso? Porque vemos ese versículo y creemos que eso es solo Pablo. No, todos nosotros tendríamos que hacer. Nosotros, en vez de utilizar ese versículo de ser imitadores, decimos, maldito el hombre que confía en el hombre, tú no confías en mí. Me parece muy triste, ¿no? Que nosotros tengamos que decir, mira, no confías en mí. No, al contrario, confía en mí. Pon tu mirada en mí. Y incluso este defecto o este área de mi vida que no está bien, es precisamente la que estoy trabajando con el Señor. Este área de debilidad, o este carácter que has visto, o yo qué sé, si me has visto discutir con mi mujer, o me has visto perder un momento la paciencia con mi hijo, pues eso también le hace aprender a la persona que está cerca de ti. Así que yo creo que dentro de la iglesia se necesita también que seamos modelos. Y más en medio de la sociedad que vivimos, que la gente no sabe dónde mirar, ¿no? Los jóvenes, las personas no tenemos referente, entonces necesitamos ser modelos. Y eso va a ofrecer un contrapeso, ¿no? En medio de la presión tan grande que la sociedad está trayendo a la iglesia, pues siempre hay un contrapeso cuando alguien dice, pues no, mira, hay un matrimonio que está haciendo las cosas bien, hay un chico que está llevando bien su soltería, mira, esta persona es viuda, pero ahí está sirviendo al Señor, mira, este jovencito, sus padres no son creyentes, pero ahí está fiel a la iglesia. Eso siempre ayuda como contrapeso, ¿no? Así que estas son algunas de las funciones que tendríamos que tener nosotros a la hora de cuidar a alguien y que tendríamos que buscar en la persona, ¿vale? Por responder también a lo que estamos diciendo. Bueno, ¿cómo busco a la persona? Pues tengo que tratar de encontrar que la persona tenga este perfil, que yo sepa que pueda hacer estas cosas con mi vida. Algunas responsabilidades. Cuando tú empiezas a caminar con alguien, pues tienes una responsabilidad, porque es que ahora empiezas a cuidar de una persona. Lo primero es que tienes que cuidar de tu propia vida espiritual. La Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Así que ahora, si hay alguien aquí que su vida es un caos, y tú dices, mira Moisés, pues yo ahora después del taller ya me voy a buscar a alguien para cuidar. A lo mejor necesitas antes ser cuidado tú. No quiero que salgas de aquí y te hagas una tarjeta, soy mentor oficial, ¿alguien quiere que no? No, hay que tener mucho cuidado porque a veces se nos va un poco la pinza y gente empieza a cuidar a otras personas y tú dices, pero si es que el que te está cuidando a ti, precisamente el que necesita ser cuidado, ¿no? Así que, primero, tú necesitas tener un equilibrio, tu vida medianamente en orden, para que puedas cuidar de otra persona. Otra responsabilidad, como hemos dicho antes, es orar por la persona que estás cuidando. Orar, tener a la persona siempre presente en tus oraciones para que el Señor haga la obra, que el Señor llegue donde tú no puedes llegar, que el Señor transforme las dinámicas que tú estés haciendo, pues que el Señor las utilice, ¿no? Desarrollar una relación significativa, veis que esto se repite constantemente, es importante y para eso hay que pasar tiempo, necesitamos pasar más tiempo. Los creyentes, yo creo que muchas veces algo que también nosotros estamos tratando de incluir en la dinámica de nuestra iglesia es hacer actividades sociales donde la iglesia esté junta. Yo pienso que eso es igual de espiritual que un martes tener estudio, hermano. Cuando la iglesia va al campo, cuando la iglesia queda para ir al cine, si el grupo de hombres quedamos para echar una partida de bolos, yo creo que eso es igual de espiritual y Dios se alegra, y yo creo que eso realmente es muy importante. De hecho, la primera comunidad en Hechos de los Apóstoles, lo que hacía que encantara a la sociedad es que había vida, es que la gente se acercaba a la iglesia y veía que era una iglesia que quedaban, que comían, que salían, que disfrutaban juntos. Así que para eso
necesitamos hacer actividades para que nuestras relaciones se estrechen. Amar y aceptar a la persona a pesar de sus errores. No podemos estar evaluando a la persona y si no cambia, pues entonces dejo de cuidarte o me siento frustrado porque tú no estás cambiando. Hay que seguir amando, hay que seguir aceptando a la persona a pesar de sus debilidades. Enseñar la palabra. Siempre es importante que en las reuniones que tú tengas con esta persona se pueda abrir la palabra. O bien que puedas estudiar la palabra o que puedas estudiar un buen libro, pero todo tiene que girar alrededor de la palabra, porque es la palabra la que produce el cambio en nuestra mentalidad, en nuestro carácter, en nuestras acciones. Siempre la Biblia tiene que ser el centro de la relación en el discipulado. Y algo importante también es estar bajo supervisión. Si alguien aquí está cuidando de una persona o después de este taller piensas en empezar a cuidar a una persona, yo creo que es importante que puedas rendir cuenta también, que puedas informar a tu pastor, que si hay algún tema complicado. Nosotros estamos trabajando esto, esta dinámica está funcionando sobre todo muy bien con los jóvenes. Los jóvenes son los que más fácilmente empiezan a entrar en esa dinámica, ¿no? La gente de la iglesia que a lo mejor pues llevan ya muchos años, pues todo esto que le parece nuevo y eso, pues lo escuchan, dicen sí, es bueno, pero yo no me implico, ¿no? Pero los jóvenes sí que están trabajando en esta dinámica. Y muchos de ellos, cuando tienen alguna charla con algún otro joven y tocan algún tema así delicado, polémico, pues vienen a mí, me lo preguntan o me lo consultan, o si hay una pregunta que no sepa, pues le dicen, mira, esto voy a preguntar y la semana que viene hablamos, ¿no? Pero es importante que no vayamos por libre cuando estamos cuidando a otras personas. Algunos peligros. Cuando tú empiezas a trabajar con personas, hay algunos peligros que tienes que tener mucho cuidado. El primero es el del paternalismo. Esto consiste en vincularte tanto con la persona que al final te sientes tan responsable que lo tienes como si fuera un hijo, ¿no? Y constantemente lo estás llamando, si algo está mal te afecta muchísimo a ti. Hay que tener mucho cuidado con el paternalismo. A mí me pasó en algunos que otros casos, y recuerdo por ejemplo en Córdoba que un hombre de unos 40 y tantos años llevaba casi media vida en las drogas. Y él empezó a visitar la iglesia y bueno, no tenía familia, sus padres habían fallecido, no tenía trabajo, no tenía nada, le había quedado una paguita que con eso es con lo que vivía, pero él estaba todos los días en la iglesia. Yo iba a trabajar a la iglesia y él estaba todos los días. Y al final yo me enganché tanto con esta persona que yo ya empecé, bueno, pues yo creo que se me fue ahí un poco la relación y entonces yo le decía, yo qué sé, ¿no? Mira, que es que te tienes que pelar, ¿no? Que tienes el pelo ahí muy largo y entonces, no, ya, pero es que a ver si voy un día, no te preocupes, yo te llevo a mi casa y mi mujer te pela, ¿no? Y entonces me acuerdo que aparecí un día en casa y subí con el hombre, le digo, Ángela, que lo he traído para que lo peles, y luego al día siguiente yo le llevaba tupper de comida y, ¿me entiendes? Es una relación ya tan intensa, tienes tanta carga por la persona que ya no pones límites y al final eso te afecta mucho a ti. Y eso al final carga también y puede hacer daño a esa relación. Lo segundo, el peligro del éxito por los resultados. Evaluar que tu éxito basado en resultados. Por ejemplo, si estás caminando con una persona, le estás enseñando y a los 6 meses no ves ningún cambio, pues que tú pienses que eso no está sirviendo para nada. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque a esa regla de 3, pues el primer fracasado sería Jesús. Jesús estuvo 3 años, día y noche con 12 hombres, ¿y quién quedó en la cruz? Todos huyeron, todos lo negaron, lo abandonaron, uno se quedó ahí al lado de la madre, rezagado, ¿no? Entonces nosotros no podemos poner nuestro éxito en los resultados, porque a veces no vamos a ver los resultados en corto espacio de tiempo, ni a mediado plazo, ¿no? Vamos a ver los resultados pues cuando pase muchísimo tiempo. Yo recuerdo mi primer mentor fue mi líder de adolescentes, y él tuvo que trabajar conmigo la etapa más difícil de mi vida, desde los 13 hasta los 17, 18, él se comió, pues imagínate, todo lo que yo traía en mi corazón, de mi familia, de pecados, de actitudes, de mi etapa de rebeldía en la juventud. Yo no me aparté ya nunca más de la iglesia, pero estando dentro de la iglesia hubo momentos donde estaba súper despistado, donde hice cosas que estuvieron muy mal, y él estuvo ahí. Y él durante esos 5 años, desde los 13 hasta los 18, él no vio grandes cambios en mí, y él podría haber pensado que había perdido el tiempo. Él me llevaba a su casa casi todos los fines de semana a dormir, a comer. Mi familia no iba a la iglesia, entonces él me recogía, me traía, siempre estaba pendiente a mí. Recuerdo con 16 años que fuimos a un campamento, allí hay un campamento en Málaga, Manantiales de Vida, y yo fui allí al campamento y yo la lié en el campamento.
Yo el viernes o el sábado, ya de los últimos días, con un grupito de amigos, lo típico que empiezas a gastar bromas, y se nos fue de las manos la broma, hicimos bromas muy pesadas, y entre los cabecillas y los nombres principales, pues salió el nombre de Moisés. Y yo recuerdo que cuando en la reunión de monitores le dijeron mi nombre, pues luego él me llamó aparte y el hombre estaba, de verdad, destrozado. Hay que ver el tiempo que llevo contigo y es que no cambia, y ya la has liado aquí, ha dicho el director del campamento que están pensando que el año que viene no puedas venir de nuevo a este campamento. Y cuento todo esto para que entendáis este segundo punto, porque sabéis qué pasó, que pasaron los años y recuerdo que creo que con 22 o 23 años fue la primera vez que yo prediqué allí en Manantiales de Vida. Ya el Señor me había cambiado y me invitaron a predicar. Y cuando yo estuve allí predicando por primera vez, claro, a mí me venían muchos recuerdos del sitio, de que yo la lié en aquel sitio, de todo lo que había hecho, de que en ese sitio me quisieron echar, ¿no? Y yo estaba ahí predicando y bueno, y el Señor después de una predicación pues también hizo cosas muy bonitas en la vida de los jóvenes. Y yo al terminar de la predicación me dice el Señor, Sara, hay que salir a un camino para tener cobertura también, ¿no? Porque está así en una montaña. Me dice el Señor, me pone en mi corazón, ve allí al camino y llama a José Manuel. José Manuel era el líder que había estado durante tantos años. Y yo recuerdo que lo llamé, porque él ya hace muchos años que salió de mi iglesia, y lo llamé y le dije, mira José, ¿sabes dónde estoy? No, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tiempo sin saber nada de ti? Digo, mira, estoy en Manantiales de Vida. No me digas, ¿qué haces allí? Digo, estoy predicando. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo predicando? Si te iban a echar de allí. Y le dije, digo, mira, te llamo para darte las gracias. Porque en el momento que he terminado mi primera predicación, Dios me ha dicho que te diera las gracias porque tú no tiraste la toalla conmigo. Gracias porque tú estuviste conmigo, porque ahora la gente ve una cara de mí, pero tú viste la otra. Así que quiero honrarte, quiero felicitarte. Bueno, él se emocionó muchísimo, ¿no? Así que, hermanos, sigamos trabajando con personas aunque no veamos resultados. Tercer punto, sentirte responsable de la vida de la persona, ¿no? Esto está muy unido al paternalismo, ¿no? A veces la persona falla y ahora tú te sientes culpable, la persona no hace bien las cosas y piensas que eres tú, que no lo estás haciendo demasiado bien. Y yo creo que tenemos que liberarnos de esa carga. Hermanos, finalmente, cada persona también asume sus consecuencias, cada persona toma sus decisiones, cada persona experimenta sus pecados y nosotros tenemos que entender eso, porque si no podemos sentirnos responsables de los errores de las personas, ¿no? Y el cuarto y último peligro es el otro extremo. Por un lado hemos visto el paternalismo, yo dependiendo mucho de la persona, o que la persona dependa mucho de mí. Volviendo al ejemplo que os dije antes de este hombre que era toxicómano, ¿sabéis qué pasó? Que cuando yo ya quise dejarlo, ahora él no me dejó a mí. Y entonces, de verdad, que... Bueno, esta ha sido la persona a la que yo más tiempo le he dedicado en mi vida. Por eso pongo este ejemplo. A la persona a la que yo le he dedicado más tiempo en mi vida fue a este hombre allí en Palma del Río. Lo tenía todos los días, pero es que ya cuando llegó a este punto, me acuerdo que a lo mejor un miércoles, yo siempre llegaba a la iglesia a las 9, 9 y cuarto, y un miércoles que tuve que hacer papeleo de banco o algo, pues me colé por la iglesia a las 11 y media, y él estaba allí desde las 9, porque él se iba siempre a las 9, a esperar que yo abriera, y se quedaba conmigo en la iglesia de 9 a 2 de la tarde. Yo le mandaba a hacer cosas, y un día que llegué a las 11, me dice, hombre, ¿esto qué es lo que es? De verdad, hombre, Moisés, que son las 11, llevo aquí desde las 9. ¿Qué está pasando aquí, no? Y digo, mira, José, es que he tenido que hacer cosas en el banco. Hombre, ya, pero es que yo llevo 2 horas. Digo, ya, pero es que yo no he quedado contigo, ¿no? Tú estás viniendo aquí, ¿me entendéis? Pero ahora ya la persona empezó a depender tanto de mí, que de verdad que, claro, como yo lo metí en mi casa para que le cortara el pelo, ¿sabes qué pasó? Que a la semana siguiente, cuando ya mi mujer me dijo, hay que empezar a poner tierra de por medio. Estás pasando mucho tiempo con él, ten cuidado. Y al principio no la escuché y luego ya cuando la quise escuchar, pues ya fue tarde. Y entonces ya cuando yo le dije, mira José, que... Y ahora a veces pues estábamos, yo qué sé, de verdad esto es verídico, ¿eh? Estábamos a las 3 y cuarto allí en Andalucía, tenemos una bendición muy grande que se llama la siesta, o si lo queréis practicar, otro año hacemos un taller de siesta, y es descansar después de comer. Aquí en Cataluña, pues como vais tan estresados y estáis ahí levantando el país, pues a lo mejor no habéis experimentado esa bendición. Pero allí en Andalucía, que vamos a todo ritmo, pues dormimos la siesta, eso es reponerte un poquito. Yo la duermo poquito, media horita, sí hay gente que se la pega de 1 y 2 horas. Pero ese momento, claro, allí es sagrado. Tú haces así, yo por ejemplo me pongo en el sofá, a las 3 y 5 empiezo a ver los deportes 4 y a los 15 minutos pues pega el cabezazo y descansa un poquillo. Pues a las 3 y 20, el telefonillo. Digo, ¿quién será? ¿Quién llama a las 3 y 20? La muchacha de Vodafone. Y entonces cojo el telefonillo a las 3 y 20. Sí, hola Moisés, ¿quién eres?
soy yo, José. Nada, que pasaba por aquí y... ¿Está en tu casa? Digo, hombre, esto no es el contestador, campeón. Y claro, ¿qué le dice? Sube. Pasaron 2 días, estábamos a las 10 de la noche acostando a los niños ya tempranito para estar un momento, ver una peli. Y me mira Ángela. ¿A que te digo quién es? Y yo, ¿qué va, Ángela? Son las 10:30. No puede, ya verá cómo es un vecino. ¿Quién es? Hola, Moisés, soy yo, José. ¿Qué pasaba por aquí? ¿Está en tu casa? De verdad, detrás de la risa, esto fue ya muy difícil de poner esa separación. Así que hay que tener mucho cuidado. Hay veces, otros ejemplos, hay veces que la persona ya depende tanto de ti que piensa que tú eres su salvador y que tú tienes que estar siempre para él. No, es que tengo que verte mañana. Pues mañana no puedo. Pues una vez escuché, no sé si fue en un libro o un caso que, pues me suicido, ¿cómo no? Pues mira, no te puedes suicidar el martes, dice que le dijo, ¿no? Dice, mira, si te vas a suicidar no te importa el martes. Porque claro, como no hagas estas cosas, al final esto te atrapa, Y hay mucha gente que juega con el chantaje emocional, y bueno, los que somos pastores, no, es que tú eres pastor, es que me tienes que atender. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿no? De poner horarios, de poner esos límites en la relación, ¿vale? Así que bueno, os comento todo esto porque si empezáis a trabajar con personas, os vais a acordar de estos puntos, Y aquellos que habéis tenido experiencia, sabéis que esto es así. ¿Cómo escojo a las personas? Pregunta del millón. ¿Cómo escojo a la persona? Ahora quiero responderos a cómo escojo yo a la persona con la que yo voy a empezar a caminar para cuidarla, ¿vale? A la persona a la que yo quiero cuidar. Pues mira, basándonos en este pasaje, Lucas 6, 12 y 13, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando, y cuando era de día llamó a sus discípulos. Aquí sabemos que Jesús está eligiendo específicamente a los discípulos, pero de aquí podemos sacar algo interesante, y es que esto es algo que hay que hacerlo en oración. Si tú te vas a comprometer con una persona, como por ejemplo yo lo hago, que si le digo a una persona, digo, mira, voy a empezar a caminar contigo, voy a empezar a cuidarte, eso ya es algo muy serio. Voy a estar sacando tiempo en mi agenda, voy a estar tratando de llamarte, de verme contigo cada 2 semanas, una vez al mes. Así que esto hay que hacerlo en oración. Tú tienes que orar y que sea el Señor también el que te diga, mira, ofrécele a esta persona el caminar contigo, el poder estudiar alguna parte de la Biblia o trabajar algún área de su vida. Algo que yo creo que también es importante es el consejo que Pablo le dio a Timoteo. ¿Cómo tienen que ser las personas? No se ve bien, pero ahí dice, ¿cómo deben ser las personas a las que yo quiero influenciar? Pues tienen que tener 3 características importantes. Personas que sean fieles, personas que sean enseñables y personas que sean efectivos. No inviertas tu tiempo en personas que no sean fieles, en personas que no sean enseñables y en personas que no sean efectivos. Esto dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto de la fidelidad es que es una persona que se toma en serio lo que tú vas a hacer. Por ejemplo, yo he tenido experiencias con personas que le he dicho, mira, vamos a vernos cada 2 semanas, yo voy a apartar un tiempo, el martes tenemos reunión, pues nos vamos a ver después de la reunión. De 6 a 8, pues de 8 a 10, yo ya tengo en mi agenda que voy a estar contigo. Y ahora cuando pasan ya 3 semanas, me dice, no, pastor, que es que es la Champions, que si lo podemos cambiar para otro día, bueno, venga, hombre, no vamos a ser tan, venga, este martes no nos vemos. Pero luego pasan 2 semanas, no, es que este martes no me viene bien, que es que estoy cansado, que vengo del trabajo, que... Personas que no son fieles, no dediques tu tiempo a ellas. Porque yo creo que tenemos, todos hablo a nivel general, creo que tenemos muy poco tiempo, no inviertas tu tiempo en alguien que no valora tu tiempo. Mira, esto hay que hablarlo muy claro desde el principio. Si vamos a estar caminando juntos, esto es un esfuerzo que los dos vamos a poner de nuestra parte. Y nos lo tenemos que tomar en serio. Hombre, no vamos a ser radicales, de que si te estás muriendo, pues tiene que venir aquí el martes a las 8, ¿no? Pero hay que darle importancia a eso. Y tienes que ser una persona fiel. Segundo, tienes que ser una persona enseñable, que es muy difícil encontrar a personas enseñables. Personas que lo que tú estás aportando, tú ves que lo está interiorizando, que está tratando de ponerlo en práctica, que le das un consejo y a la semana te dice, mira, que he estado poniendo en práctica lo que me has dicho. Porque hay mucha gente que lo que quiere es hacerte perder el tiempo. Hay mucha gente que quiere una hora de consejería y luego no hace nada de lo que le has dicho.
Yo me he sentado con varios matrimonios y le he dicho, mira, en 2 semanas nos vemos y quiero que hagáis esto, esto y esto. Y luego a las 2 semanas, cuando les he preguntado, se han mirado los dos, han empezado a poner excusas y he dicho, mira, la última vez, si no vais a hacer lo que yo os digo, yo no os aconsejo más. Porque no se puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Ese es el principio de la consejería, incluso de la psicología. Tú no puedes ayudar a alguien que no quiere cambiar. Y yo cuando me di cuenta que la persona realmente no quiere cambiar, pues ya está. Si hay un joven que no quiere cambiar, pues hay que esperar, hay que dejarlo, que se pegue más cabezazos. Pero muchas veces estamos tratando de cambiar a jóvenes y los jóvenes no quieren cambiar. Pues señor, como el hijo pródigo, tendré que esperar a que venga y a que quiera. Pero no intentes cambiar a alguien que está en una etapa que no quiere cambiar. Porque te vas a sentir frustrado, porque vas a perder el tiempo, porque la relación te va a afectar. Y lo tercero, y esto sería muy interesante, es que inviertas tu tiempo. Si tienes que escoger a alguien, si una persona te dice, mira, quiero caminar contigo porque necesito, pues entonces dices que sí. Pero si eres tú el que tienes que elegir a alguien, trata de elegir a alguien que sea efectivo. Y aquí pongo este ejemplo del juego este del billar, ¿no? Habéis jugado al billar, o sabéis en qué consiste, ¿no? Con un palo golpean la bola blanca con el propósito de que esa bola le dé a otra bola y esa bola le dé a otra y quizás a otra, ¿no? Yo desde hace un tiempo estoy tratando de buscar este ejemplo en personas, de poner en práctica este ejemplo. Por ejemplo, nuestra iglesia son como 25 o 30 jóvenes. En estos 2 años yo me he dado cuenta que hay 2 chicos que tienen una actitud preciosa, son fieles, enseñables y me doy cuenta que son súper efectivos, que están siempre dispuestos para servir, siempre están queriendo ayudar a otros jóvenes. Así que yo dije, bueno, en vez de estar yo siempre ayudando a los jóvenes, voy a invertir mucho tiempo en estas 2 personas. ¿Por qué? Porque al final yo le voy a dar a ellos, con esta dinámica de la bola, y ellos van a afectar al resto del grupo. Y así está siendo. Entonces, con estos 2 chicos, estos son los 2 chicos que os he dicho antes. Vienen a casa, se quedan en casa a dormir, voy con ellos al cine, me acompañan cuando salgo a predicar. Si paso un rato con los niños, le pregunto a uno de ellos 2 si quieren venir. Así que yo estoy trabajando en ello para el presente, pero también para el futuro. Y creo que esto es muy importante, porque nosotros no podemos llegar a todo el mundo. Y tenemos que tener esta conciencia de decir, bueno, voy a trabajar en este chico, o en un niño, o en un adolescente, o en un matrimonio, o en una persona que tú dices, este está recién convertido y este se come la Biblia de tapa a tapa. Pues dedica tu tiempo a él, porque quizás él va a ser más efectivo que un hermano que lleva 20 años. El hermano que lleva 20 años ya está cerrado, ya no quiere aprender, ya está viciado a muchas cosas. Así que esta es una buena estrategia para que pensemos con quién voy a estar trabajando. Las relaciones tienen que ser horizontales y transparentes, en el sentido de que cuando tú estás caminando con alguien no significa que el que te está mentorando esté por encima de ti, sino que es una relación horizontal, transparente, donde quizás incluso 2 personas pueden estar rindiéndose cuenta. Yo tengo también relaciones donde yo lo cuido a él y él me está cuidando a mí. Así que yo puedo también abrir mi corazón con la persona, ser transparente, decirle las debilidades que estoy teniendo. Así que eso es bueno también, que tú en esa relación puedas tener esa línea horizontal y transparente, sometidos a la verdad. Es que todo lo vamos a estar mirando a la luz de la Biblia, todo lo que estemos pensando, todas las decisiones, todos los consejos, siempre tiene que ser sometido a la verdad. Y lo tercero, la supervisión mutua. Vamos a estar quedando cada cierto tiempo para ver cómo vamos. Vamos a estar supervisando algunas áreas de nuestra vida, ¿vale? Estas son algunas cosas importantes sobre nuestras relaciones. Antes de decir este libro, no lo tengo aquí apuntado, pero lo tengo aquí, no lo he puesto en el PowerPoint. Mirad, si podéis apuntar algo muy importante, cuando tú encuentres a esta persona o busques a la persona que va a cuidarte a ti, los puritanos dicen que hacían este tipo de dinámicas, ¿no? Spurgeon, Wesley, Martin Lloyd-Jones hablaban mucho del discipulado, de rendir cuentas, y ellos hacían algo muy bonito, y es que se preguntaban 3 cosas. Así que si puedes apuntar estas 3 cosas, yo creo que estas 3 preguntas te resumen muy bien lo que es encontrar un mentor o ser mentor de alguien. Tú tienes que tratar de tener a alguien que te pregunte a ti, o tienes que tratar de encontrar a alguien que tú le preguntes a él estas 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo está tu relación con Dios? Y no vale decir bien tirando. No.
Nosotros muchas veces cuando nos preguntamos, ¿cómo respondemos, no? Siempre nos preguntamos, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bien, ahí voy, tirando, en victoria, ¿no? Los más así, victoria, bendecido, ¿no? Pero luego no es así. Luego a veces ni vamos tirando, ni vamos en victoria. Lo que pasa es que es una manera de ser cordial, de preguntar y de esquivar realmente la realidad. Cuando yo quedo con estos chicos y cuando mi mentor queda conmigo, él me pregunta, ¿cómo está tu relación con Dios? Y la pregunta es, ¿qué libro de la Biblia estás estudiando? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a la oración? ¿Qué es lo que el Señor está tratando en ti? ¿Qué ha sido lo último, una experiencia que hayas tenido con el Señor? ¿Qué es lo último que el Señor te ha mostrado por medio de la palabra? ¿Entendéis cómo la pregunta es amplia, la pregunta no es superficial? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás orando con Ángela? Uf. ¿Estáis teniendo tiempo de calidad como matrimonio? ¿Qué libros estáis estudiando juntos? ¿Cómo está vuestra espiritualidad? ¿Cómo está la espiritualidad con tus hijos? Esa es la pregunta, hay que abrirla. Tú tienes que pensar en alguien que tú le dejes que te haga esa pregunta. Y tienes que buscar a alguien que tú puedas hacerle esa pregunta. Segunda pregunta. Primera es ¿cómo está tu relación con Dios? Segunda pregunta, muy importante. ¿Cómo está tu relación con tu familia? ¿Cómo está tu relación con tu familia? En todas las áreas, si hay algún soltero, ¿cómo está tu relación con tus padres? ¿Qué tal? ¿Cómo va el ambiente con tus padres? Sé que ahora lo estás pasando mal en la universidad, que quizá hay un poco de tensión. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo estás con tus hermanos? Que sé que me dijiste la última vez, creo que me dijiste que a veces estabais discutiendo mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo va la relación? ¿Qué tal? ¿Qué tiempo le estás dedicando a tus hijos? Eso es muy importante, sobre todo aquellos que estamos en el ministerio. Necesitamos rendir cuenta con nuestra familia. Y lo hemos escuchado muchas veces y lo sabemos, pero a veces es muy difícil y ponemos en primer lugar la iglesia, el ministerio y luego la familia. Precisamente esta semana Ángela y yo estábamos paseando el lunes por la mañana por allí por la playa y nos sentamos y estuvimos evaluando también nuestro ritmo como familia, porque por el punto en el que estamos como iglesia vemos que estamos desbordados y que al final siempre pasa factura. Mira, cuando tú estás en un ritmo muy intenso, siempre descuidas tu relación con Dios y tu relación con tu familia. Que tendría que ser al contrario. Pero al final entras en una dinámica de hacer tantas cosas que descuidas tu relación con el Señor y tu relación con tu familia. Entonces estuvimos sentando ahí y analizando varias cosas y diciendo, mira, esto vamos a dejar de hacer esto, este proyecto creo que no es necesario, esto vamos a delegar, algunas disciplinas que estamos haciendo incluso con el móvil. Nosotros a veces había momentos que tomábamos el día libre y el móvil estaba ahí, entraba una llamada y estábamos paseando y yo atendía la llamada y ya eran 20 minutos de llamada. Y entonces al final ni estás con los niños, ni estás atendiendo al hermano. Entonces son cosas importantes, porque si no, como hemos visto, yo le decía a una persona mientras comíamos, lo que haya pasado esta mañana después de la predicación, eso no significa que ya tu vida cambia para siempre, ¿eh? Que muchas veces creemos que Dios hace así y eso es mentira. Esto es la puerta que se abre para seguir una dinámica constante. Si no, esto será un momento más del campamento, pero si tú quieres que esto se mantenga, pues entonces hay que llevar esa dinámica de comunicación, de pedir perdón, de perdonar. Esa es la clave. La clave no es un toque en un momento. La clave no es una predicación de una persona que viene de fuera. No. Es que el Señor toque tu corazón y tú digas, Señor, esta es la dinámica que yo ahora quiero llevar. Así que la segunda pregunta es, ¿cómo está la relación con tu familia? Y la tercera, y esta es una de las más comprometedoras, es ¿cómo llevas tus áreas de debilidad? Esa es la tercera. ¿Cómo van tus luchas? ¿Cómo van tus debilidades? Y todos los que estamos aquí tenemos debilidades o tendríamos que tratar de identificar nuestras debilidades. Entonces, si le cuentas a esta persona que tu debilidad es tu carácter, pues entonces cada 2 semanas que nos veamos te voy a preguntar. Estoy trabajando con un matrimonio joven de nuestra iglesia que él me ha reconocido de que ha caído en la pornografía. Tiene su mujer, pero ha caído en la pornografía. Claro, y cada semana, cada 2 semanas que me veo con él, él sabe que le voy a preguntar eso. Entonces, cuando va bien, está siempre muy serio, hablamos, pero cuando le va mal, me evita. Entonces, ven para acá, no, que voy tarde, no, ven para acá, llega más tarde, pero ven. ¿Cómo vas con la pornografía? Pues otra vez, es que estoy
pero esto nos hace mucho bien, nos hace mucho bien. Y claro, evidentemente te sobran los dedos de la mano para tú poder abrir tu corazón de esa manera, pero es muy importante. Yo tengo estas relaciones, ¿tú la tienes? Si no la tienes, muchas veces lo que pasa es que vivimos en mediocridad, vamos acumulando un montón de cosas y luego al final nuestras vidas espirituales, nuestra familia, nuestros ministerios están secos porque no tenemos estas relaciones. ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo estás con tu familia? ¿Y cómo llevas tus áreas de debilidad? Ahora sí quería recomendar un excelente libro de Giles. Giles es el director de MP. Él ha hecho un libro que este año pasado ha sido el libro que yo más he recomendado. Se llama 40 días que revolucionan tu relación con Dios. Muy sencillo, muy dinámico, muy práctico, pero con un contenido muy bueno, con verdades muy bonitas en cada capítulo, hablando también del perdón, de la vida en el Espíritu, de cómo relacionarme con Dios, cómo tener la lectura de la palabra. Así que creo que es un material muy bueno, tanto para jóvenes, como para nuevos creyentes, como para matrimonio. Así que os recomiendo ese material. Antes os dije también varios libros para trabajar con matrimonio. Hay mucho material, ¿no? Pero este material, como son 40 días, pues creo que es bastante interesante para comenzar una relación con alguien y decir, bueno, Moisés, ¿cómo empiezo? ¿Cómo se hace esto de caminar con alguien? Pues mira, podéis pillaros el libro e ir haciéndolo juntos y cada semana podéis quedar y hablar sobre lo aprendido. Bueno, estas son las redes sociales de la iglesia. Y bueno, quiero dejar ahora un tiempo para preguntas, comentarios, dudas, si hay algo que no lo haya explicado bien o si queréis comentar alguna experiencia. Venga, podemos participar.